Bien, compañeros, buenas noches. Estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar con el tema que vamos a ver, que es la nacionalidad, un tema muy importante dentro del derecho internacional privado. Y vemos que en principio la nacionalidad pues se tiene como un tema eminentemente constitucional, ¿verdad? Pero tiene incidencia bastante directa en el derecho internacional privado, ¿verdad? En dos temas fundamentales. Sobre el conflicto de nacionalidad, ¿verdad? Cuando hay conflicto de nacionalidades, ahí ya está el derecho internacional privado presente. Y en la condición jurídica de los extranjeros. Son los dos temas fundamentales, ¿verdad?, que activan, ¿verdad?, la nacionalidad, ¿verdad? Y dentro del derecho internacional privado. ¿Por qué? ¿Verdad? En primer lugar, es constitucional porque cada Estado, ¿sí?, en ejercicio directo de su soberanía, determina quiénes son nacionales y quiénes no son nacionales, quiénes son extranjeros, ¿verdad? Y nuestra Constitución dice quiénes son, ¿verdad?, los guatemaltecos de origen. Dice en el artículo 144 que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. El jus soli, ¿verdad? También tiene naves y aeronaves, ¿verdad? Y continuamos con el jus soli. Y ahí empezamos la otra corriente, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero, jus sanguine. Y así pues hay dos corrientes para determinar la nacionalidad, con relación al lugar en el que se nace o con relación a la nacionalidad de los padres. Jus soli y jus sanguine, el derecho de suelo y el derecho de sangre. Guatemala contempla las dos, ¿verdad? Contempla las dos. Por lo tanto, decir que toda persona nacida fuera del territorio guatemalteco es extranjero no es correcto, porque hay personas que nacen fuera del territorio de Guatemala y son guatemaltecos, ¿verdad?, siempre y cuando sean hijos de padre o madre guatemalteco. Ya tenemos esa situación, ¿verdad? Y esto es importante porque esta categoría, por decirle algo, implica un cúmulo de derechos y obligaciones. Un cúmulo de derechos y obligaciones recíprocos. ¿Recíprocos entre quiénes? Entre una persona determinada y un Estado determinado. Por eso decimos que es exclusivista. Y esta relación, pues, se trata de un vínculo. Un vínculo jurídico, político, social, económico, afectivo. Y esto nos da, pues, ciertas situaciones especiales a nosotros, ¿verdad? Eso nos da un estatus especial, ¿verdad?, en Guatemala. Incluso el aspecto penal también, ¿verdad?, tiene relación con la nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué características tiene este punto de conexión, ¿verdad? Es un vínculo voluntario, no voluntario en su origen. Nosotros pues no decidimos ser guatemaltecos. Aquí nacimos y por ese hecho, ¿no?, se nos asignó una nacionalidad, ¿verdad? Pero no lo elegimos nosotros. Fue una situación que se dio, ¿verdad?, en donde ciertas circunstancias se dieron y provocaron esto, ¿verdad? Y es un vínculo no voluntario en su origen. Y todos así, pues, ¿verdad?, nadie decide dónde van a ser, ¿verdad?
Por eso es no voluntario en su origen. Pero sí es un vínculo voluntario en su permanencia. Nosotros somos guatemaltecos porque hemos permanecido siendo guatemaltecos. Muchas personas han cambiado, ¿no? Y han cambiado su nacionalidad. Entonces, la permanencia, ¿verdad?, es voluntaria. Es un vínculo necesario. Es un vínculo necesario porque toda persona debe tener una nacionalidad. En principio, toda persona debe tener una nacionalidad. Y es un vínculo exclusivista. Ya vimos por qué es exclusivista. Esas son las características de ese vínculo. Con respecto a la nacionalidad, pueden darse dos situaciones o dos conflictos. Un conflicto negativo de nacionalidad y un conflicto positivo de nacionalidad. El conflicto positivo, cuando se dan dos o más nacionalidades, ¿verdad?, en una persona. Múltiple nacionalidad, ¿verdad? Dos o más nacionalidades en una persona. Y el conflicto negativo, ¿no?, ausencia de nacionalidad. Los apátridas. Ellos no tienen nacionalidad. Pero la nacionalidad también tiene efectos, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene la nacionalidad? Otorga derechos políticos, impone deberes militares, capacita para ciertas funciones públicas, da derecho a un pasaporte, da derecho a invocar en ciertos casos la protección diplomática, posibilita la repatriación, ya vimos, ¿verdad?, cómo se posibilita, da derecho a poseer bienes inmuebles en zonas restringidas en el territorio, da derecho a participar como socio en ciertas empresas, ¿verdad?, con un objetivo especial, ¿verdad? Da derecho a la práctica de ciertas profesiones liberales que conllevan la fe pública, por ejemplo, el notariado, y da derecho a obtener ciertas concesiones estatales. Veamos unas en nuestra Constitución política. Por ejemplo, tenemos el derecho de petición, ¿verdad ustedes? Ese es un derecho reconocido por la Constitución, ¿verdad?, a las personas. El derecho de petición. Dice acá, ¿verdad?, el artículo 28, los habitantes de la República, que es decir, todos, ¿verdad?, todo el que se encuentre acá, tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. Aquí no miramos nada raro, nada especial. Pero el artículo 137 ya nos cambia. Es el derecho de petición en materia política. Y nos dice, el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos, ¿verdad? Ahí estamos viendo, pues, que hay, también dice, nos da derecho nos capacita para ciertas funciones públicas. ¿Será que nuestra Constitución tiene algo relacionado con ello? ¿Será? Vamos a ver. Por ejemplo, requisitos para optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Dice, podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen. ¿Se da cuenta? Aquí nos capacita para ciertas funciones públicas. Y también para ser ministro de Estado
Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra Constitución, pues, está como dando ciertos privilegios, ¿verdad? En nuestra calidad de guatemaltecos. Y el artículo 162, requisitos para ser diputado, ¿verdad? Requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado, se requiere ser guatemalteco de origen. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos otorga la nacionalidad. Pero también los datos, pongámosle privilegios, por decirle algo, ¿verdad? O ciertos derechos especiales. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la baja de 15 kilómetros a lo ancho y largo de las fronteras. Aquí, aparte de que existe el principio lex rei citae, ¿ah?, que es un principio internacional privado, también estamos viendo un derecho, ¿no?, un efecto de la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? La posibilidad de poseer bienes inmuebles en zonas restringidas a otras nacionalidades. Estos son efectos de la nacionalidad, como ustedes ven, están en nuestra propia constitución política. Entonces, como vimos, pues, la nacionalidad, pues, nos otorga, pues, esas situaciones, ¿verdad? Y además, tenemos una ley ordinaria relacionada con la nacionalidad que está contenida en el decreto 1613, ¿verdad?, del Congreso de la República. Ya les expliqué que cuando aquí se refiere a Constitución, nos referimos a la Constitución de 1965, ¿verdad? No a la actual, a la que entró en 1986 en vigor, no, a la 1965. Pero no la estamos aplicando. Estamos tomando el punto de referencia porque vamos a aplicar única y exclusivamente esta Constitución, ¿verdad? La Constitución política que está actualmente en vigor, ¿verdad? Y que entró el 14 de enero de 1986 en vigor. Eso, con esa aclaración, ¿verdad? Que no se aplica esa Constitución, pero en esta ley hace referencia a ella. Entonces tenemos que buscar los correlativos en nuestra Constitución, pero para saber de qué se trata, tenemos que ver qué decía aquella ley. Si no la miramos, no sabemos a qué se está refiriendo y a dónde podemos dirigirnos nosotros en esta nueva Constitución, ¿verdad? Entonces, la ley de nacionalidad está formada por 12 capítulos. 12 capítulos. Capítulo numeral romano 1, disposiciones fundamentales. Eso es básico, ¿verdad?, analizarlos en toda ley. Capítulo romano 2, numeral romano 2, competencia y procedimientos generales. Capítulo 3, prueba de la nacionalidad guatemalteca. ¿Cómo probamos la nacionalidad guatemalteca nosotros? Capítulo 4, naturalización concesiva. Capítulo 5, disposiciones comunes a ambas naturalizaciones. Capítulo 5, naturalización declaratoria. Naturalización declaratoria. Capítulo 6, disposiciones comunes a ambas naturalizaciones. Capítulo 7, equiparación de los centroamericanos. Capítulo 8, fraude en materia de nacionalidad. Capítulo 9, disposiciones relativas al orden internacional. Capítulo 10, disposiciones especiales. Capítulo 11, disposiciones generales.
Y capítulo 12, disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? El artículo 1 empieza por proporcionarnos una definición legal de lo que es nacionalidad. ¿Y cómo la define? ¿Cómo define la nacionalidad guatemalteca? La nacionalidad guatemalteca. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político. Fíjense, en primer lugar lo reconoce como un vínculo, eso es lo importante. Existente entre quienes la Constitución de la República determina. En aquella ley era el artículo 7 de la Constitución. En nuestra ley actual, el artículo 144. ¿Verdad? Solo hacemos el equivalente. No aplicamos aquella, aplicamos esta, ¿verdad? La que está en vigente. Entonces, República de Guatemala y el Estado de Guatemala tiene por fundamentos un nexo de carácter social, una comunidad de existencia, intereses y sentimientos. Como ven, es mucho más allá de lo puramente legal, ¿verdad? Mucho más allá. Y eso fue uno de los avances que hizo un caso que Guatemala discutió a nivel internacional, ¿verdad? El caso Nottebohm, que amplió el aspecto de la nacionalidad. Y entonces dice, y todo es eso, ¿verdad? Ese nexo de carácter social y comunidad de existencia, intereses y sentimientos implica derechos y deberes recíprocos. Estos derechos y deberes recíprocos son los que nos van a diferenciar con los extranjeros. Precisamente aquí está la diferencia, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, mire, usted es esto en Guatemala. Y esto que usted es aquí no puede ser otra persona que no haya nacido acá. Entonces esos derechos y deberes recíprocos son lo que nos diferencian con los extranjeros. Con respecto a la nacionalidad pueden darse 4 situaciones diferentes, ¿verdad? Se puede adquirir, se puede conservar, se pierde y se recupera. Pero también en la otra ley, ¿se acuerdan que me decía? Se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, ¿verdad? Entonces se adquiere, se conserva, se pierde y se recupera. Esa conservación es mantenerla, ¿verdad ustedes? Porque podemos perder la nacionalidad en actos, ¿verdad?, contra la patria. Nos puede hacer perder nuestra nacionalidad. Entonces, 4 situaciones especiales con relación a la nacionalidad y tienen pues su régimen, ¿verdad? Dice acá, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una adquirida es irrenunciable aun cuando se hubiera optado por naturalización en país extranjero. Se exceptúan los casos en que la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Es que hay países que aceptan que uno conserve la nacionalidad anterior y hay otros países que exigen que uno renuncie expresamente a su nacionalidad. Todo depende del país en donde uno se va a naturalizar. Los guatemaltecos de origen naturalizados en el extranjero, bueno, ahí hay otra cuestión, ¿verdad? Que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria, pueden constituir domicilio en Guatemala y recuperarla, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Constituir domicilio en Guatemala. ¿Pero qué es el domicilio en Guatemala, va ustedes? Este domicilio requiere de 3 requisitos fundamentales. ¿Cuáles son los requisitos que constituyen el domicilio, jóvenes? Según nuestra ley. Son 3 requisitos. 3 elementos, perdón. El elemento espacial, el elemento temporal y el elemento
volitivo o intencional, ¿verdad? Es como interno, como psicológico, ¿ya? ¿Verdad? Vamos a ver el Código Civil. El domicilio se constituye voluntariamente, estamos hablando de domicilio voluntario, por la residencia en un lugar. Ahí estamos hablando del elemento espacial. Un lugar donde se nos presuma que vamos a estar, un lugar donde se nos presuma que nos interesa, ¿verdad? Con ánimo de permanecer en él. Ahí está el elemento volitivo, ¿verdad? Yo tengo el ánimo, la voluntad de estar ahí, y ese es el segundo elemento. Y el otro artículo dice, se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año. Tercer elemento, temporal. Como en nuestra propia ley, ¿verdad? Nos va desentrañando todas estas cuestiones. Incluso nuestra ley de nacionalidad habla algo al respecto. Dice acá, disposiciones relativas al orden internacional. El domicilio internacional de los extranjeros en la República solamente se podrá probar para los efectos de esta ley con certificación del acta de su inscripción en el registro civil. Ahora ustedes que hay extranjeros domiciliados, ¿verdad? Y el domicilio es importante porque implica un cúmulo de derechos y obligaciones especiales también, ¿verdad? En el registro civil, ahora ¿qué? No es registro civil, ¿ahora qué es? ¿Verdad? Todos esos términos vamos a ir cambiándolos acá. Ahora es el RENAP, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas. Como extranjeros domiciliados. Para los guatemaltecos y personas que tengan expectativa de la nacionalidad conforme al artículo 5 de la Constitución o de recobrarla, bastará su presencia en el territorio nacional, acompañada del ánimo de permanecer en el país. Dice, ánimo de permanecer, salvo los casos de domicilio legal. Acuérdense que nuestra ley también reconoce el domicilio legal. Entonces dice acá la ley de nacionalidad, el ánimo de permanecer se presume por la residencia en el país durante un año continuo. Como ven, es totalmente idéntico que el Código Civil. Un año. Tanto en la ley de nacionalidad como en el Código Civil. El tiempo para constituir el domicilio es de un año. Artículo 33 del Código Civil, artículo 71 de la Ley de Nacionalidad. Entonces estamos bien en esto, ¿verdad? Aquí no dice guatemaltecos de origen naturales en el extranjero, bueno, dice, pueden recobrarla, ¿va? Y tienen que domiciliarse como mínimo un año aquí en Guatemala para recuperarla. El artículo 5, en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes, ¿qué quiere decir concurrentes? Que están al mismo tiempo en una persona. Hay personas que tienen doble o múltiple nacionalidad, ¿verdad? En los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrente en guatemaltecos de origen, solo con los guatemaltecos de origen, cuando tienen doble o múltiple nacionalidad, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, o sea, en nuestro territorio, reconoce exclusivamente la propia, o sea, la nacionalidad guatemalteca. Cuando un guatemalteco de origen tiene más nacionalidades y está en Guatemala, Guatemala únicamente le reconoce su nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuyan nacionalidad, ejerzan los derechos y obligaciones propios de esa nacionalidad. Ahí no importa, puede ir a hacer lo que la ley de ahí le faculta, ¿verdad? No pudiendo en ningún caso invocar otra soberanía frente a la guatemalteca. No puede, ¿verdad? La nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Esto no implica convalidación de actuaciones nulas
conforme al derecho. Todo lo que es nulo, aunque sea reconocido en un estatus, no se convalida. Para los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento, esto tiene relación con el artículo 144 de la Constitución. Referidos a la nacionalidad son sinónimos, pero cuando hablamos de nacionalidad por nacimiento, va a incluir tanto el jus soli como el jus sanguinis. Así es la propia ley. Y como ven, el artículo 144 exactamente tiene eso, ¿verdad? Toda persona que esté comprendida en cualquiera de las disposiciones del capítulo 2, título 1 de la Constitución, tiene derecho a ¿qué? Ya vimos cuáles son, ¿verdad? Ahí, desde el artículo 5 al 12 de dicha Constitución, ¿eh? 5 al 12, tiene derecho a que se declare que es guatemalteca o que ha conservado, recobrado o perdido la nacionalidad, siempre que acredite en forma legal los presupuestos constitucionales del caso, que ahí dicen, ¿verdad? Así como las circunstancias que fueren jurídicamente necesarias para su correcta aplicación, etc. Nosotros sí que estudiamos esto con la ley de ese tiempo, ustedes. Todavía. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo relacionado con la nacionalidad guatemalteca, salvo trámites especiales. Vamos a ver, ¿verdad? Hay unos que se llaman ante gobernación departamental. Entonces, esa es una de las salvedades. Los guatemaltecos naturales y la mujer extranjera casada con guatemalteco que residen en el extranjero podrán sustanciar sus expedientes por medio de mandatario guatemalteco especial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, ¿verdad? O sea, puede utilizarse para el trámite de la nacionalidad mandatarios. El artículo 11 tiene algo muy especial. La opción de la nación guatemalteca, esa es un trámite, ¿verdad? Una etapa del proceso de naturalización, ¿verdad? La adopción por la nación guatemalteca, el juramento de fidelidad a Guatemala y la renuncia de la nacionalidad extranjera son actos personalísimos. ¿Qué otro acto personalísimo conocen ustedes? Ya vieron, a ver qué me dice. Muy bien, así es, ¿verdad? Ese es otro acto personalísimo. El otorgar testamento va a estar reconocido como acto personalísimo, pero también en la ley de nacionalidad reconoce otros actos personalísimos. La opción por la nacionalidad guatemalteca es un acto personalísimo. El juramento de fidelidad a Guatemala, otro acto personalísimo. Y la renuncia de nacionalidad extranjera, otro acto personalísimo, no puede hacerse por medio de mandatario. Ahí no permite. Para el trámite sí, ¿verdad? Las otras diligencias sí, pero para estos actos solemnes no se permite mandatario. Tiene que ser personal. Y lo reconoce como actos personalísimos. Fíjese, artículo 11. La solicitud inicial, el artículo 13 tiene los requisitos de solicitud, ¿verdad? ¿Qué debe la solicitud? El artículo 14 también, el trámite que se le da. El 15 también se con los trámites. Las resoluciones, ¿verdad? ¿Qué requisitos deben dar las resoluciones en materia de nacionalidad en el artículo 16? Dice, las resoluciones en que se decidan expedientes de nacionalidad deberán llenar los requisitos siguientes: lugar y fecha, nombre y apellido de la persona, consideraciones en que se basen, razones por las que parten de la opinión del Ministerio Público. Ahora, ¿quién es? Aquí antes decía Ministerio Público, ¿dicen ustedes? Ahora nos referimos a la PGN, a la Procuraduría de la Nación. Si así fuere, declaraciones procedentes, cita de leyes, firma de los respectivos funcionarios. Artículo 17 es muy importante. Dice, no deben sustanciarse conjuntamente dos o más casos.
Para cada persona se seguirá un expediente por separado. ¿Verdad? Para cada persona se seguirá un expediente por separado. ¿Ven ustedes? Entonces no pueden asustarse. Salvo pues cuando un menor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Y vengan sus padres y todo, ahí se pueden, ¿verdad? Porque depende de ser el papá, depende del hijo. Un menor, un niño, ¿verdad? Pequeño. El Ministerio Público, cualquier persona que tenga interés jurídico en el caso o lo demuestre, podrá ejercer las acciones que se deriven de esta ley o hacer oposición. ¿Verdad? Es decir, que los expedientes sobre nacionalidad, ¿verdad? Naturalización, sí puede haber oposición. Pero también otra cuestión que puede hacerse por mandatario, la defensa en proceso de nacionalidad podrá hacerse por medio de mandatario especial o general con facultades suficientes, artículo 20. Las cuestiones de nacionalidad, artículo 23, cuando éstas sean determinantes del derecho, el derecho que se va a alegar, tendrán carácter prejudicial. ¿Verdad? Entonces puede interponerse como, la nacionalidad puede interponerse como excepción, ¿verdad? Previa de prejudicialidad. Ustedes ya saben esto, pues ya lo estudiaron en Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Son de previo pronunciamiento con respecto al expediente de nacionalidad las cuestiones de orden civil o penal que se susciten y que en cualquier forma sea decisiva para la resolución final. Ahí, ¿verdad? También. Y viene prueba de la nacionalidad. Solo vamos a leer una que nos interesa. Nosotros, ¿cómo probamos la nacionalidad? Según el artículo 25, lo probamos con certificación de la partida de nacimiento. Como ven, no era la cédula de vecindad, no fue la cédula de vecindad, ni el DPI. Probamos la nacionalidad guatemalteca con la certificación de la partida de nacimiento. Artículo 25, numeral 2. Y el artículo 29, que dice, las partidas de nacimiento de las personas nacidas en el territorio de la República prueban la nacionalidad guatemalteca. ¿Ven? Dos artículos, ¿eh? Aunque nos dice cómo se prueba la nacionalidad guatemalteca, con la certificación de la partida de nacimiento. Ahí tenemos pues cómo, ¿verdad? Vamos a probar nuestra nacionalidad guatemalteca. Y en el artículo 32, pues la naturalización concesiva. Ojalá hayan ya leído, analizado algo sobre la naturalización concesiva. Si no lo han hecho, van mal. Yo les doy un llamado de atención, una alarma, que si no investigaron, si no leyeron, si no buscaron, si quieren, diccionarios jurídicos, están mal. Y deben mejorar. La naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución y puede obtenerla todo extranjero, salvo excepciones de esta ley, ¿verdad? Siendo potestativo del Ejecutivo. En todo caso, otorgarla o no. O sea, no es una obligación del Estado. Es una facultad, ¿verdad? Es un acto potestativo, ¿verdad? Es un acto potestativo. Perdón. Entonces, como ven, no es una obligación del Estado otorgar la nacionalidad. Es una
potestad soberana, ¿verdad? Potestad soberana de otorgarla. Una potestad soberana de otorgarla. ¿Y quién la otorga? Se otorga a través del organismo ejecutivo. A través del organismo ejecutivo. Básicamente el presidente de la República. Él es el que en acuerdo presidencial otorga la naturalización, la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? La naturalización concesiva se solicitará ante gobernación departamental. Como ustedes ven, este es uno de los trámites que no se hace ante relaciones exteriores. En cuanto a relación concesiva, ¿verdad? Muchas etapas de esta naturalización se llevan a cabo ante gobernación departamental. Aquí se sustanciará el expediente, dice. ¿Y cuándo se concede? ¿Verdad? Por tener el peticionario domicilio en la República, y ahí vemos que es el domicilio. No es simplemente una estancia, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y haber residido durante los 5 años inmediatamente anteriores. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Verdad? Con la certificación de su categoría de extranjero domiciliario, ¿verdad? Siempre que usted... Bueno, ahí están los requisitos. 2, por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido en ella en periodos que sumados den 10 o más años. 3, a los extranjeros que tengan domicilio en la República y que hayan residido en ella los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubieran ausentado del territorio nacional por un lapso de más de un mes corrido, o periodos que sumados den más de 2 meses. Esos son los requisitos para poder solicitarla. ¿Bien? Y en los casos siguientes, ¿bien? Si hubiere prestado a Guatemala servicios importantes, hubieran contribuido a su desarrollo económico, social o cultural. Que las personas que vienen a aportar, ¿verdad? Ellos también se les puede considerar nacionalidad, siempre que hayan recibido cierto límite de tiempo, mínimo de tiempo. Si los 3 años anteriores a su arribo a Guatemala hubieran residido en Centroamérica, en cualquier país de Centroamérica. Si tuvieran reconocido mérito científico, artístico o filantrópico. Aquí han venido artistas, ¿verdad? Han venido científicos, han venido personas que han aportado, ¿verdad? Si fueren apátridas o de nacionalidad indeterminada. Apátridas, aquellos que no tienen patria, como habíamos dicho. Bueno, y aquí dice, el interesado comprobará haber observado buena conducta, etcétera. Artículo 34. La solicitud se publicará 3 veces en el diario oficial y otro de mayor circulación, ¿verdad? Eso ya. Y todo el trámite en el artículo 34. El artículo 35 dice, concluido el expediente, vaya a concluir el expediente, y acompañadas las publicaciones, porque ya se debe publicar, el gobernador lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que dará audiencia por 8 días al Ministerio Público. Ahora, ¿quién? Esas palabritas debemos de cambiarlas, de actualizarlas. Si las diligencias adolecieren de algún requisito esencial, el expediente será devuelto a gobernación, etcétera, y vuelve otra vez. Llenados los requisitos de los trámites correspondientes, ya evacuó su audiencia a la PGN, ¿verdad? Ya se subsanaron todas las falencias que había. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo eleva. Ahí sí ya dice elevar, ¿verdad? Eleva el expediente con informe y opinión, informa y opina, al presidente de la República para que decida, ¿verdad? Y emita el acuerdo en donde se otorga la nacionalidad. Se emite el acuerdo y se otorga la nacionalidad en acto solemne. Ese acto lo preside el Ministerio de Relaciones Exteriores o el viceministro de Relaciones Exteriores. Dice, puede ser colectivo, pueden ir muchas personas. Él o los solicitantes deberán comparecer personalmente, ¿ves? Acto personalísimo, ¿verdad? Y hacer
renuncia de toda nacionalidad anterior. Ahí está, ¿ven? Acto personalísimo. Y va a dirigir preguntas, ¿verdad? Bueno. Va a dirigir preguntas, ¿verdad? Va a hacer también bien, entonces, terminado el ceremonial descrito en el artículo anterior, se suscribirá el acta, que para el efecto se levante en el libro correspondiente. El ministerio entregará el mismo acto a cada persona, el certificado de nacionalidad. Ahí va el certificado y se le entrega en el mismo acto. Y una nota para el registro civil. ¿Para dónde es ahora, jóvenes? ¿Para dónde es? ¿Para dónde va a ser? Va a ser para el Registro Nacional de las Personas. Muy bien, para el RENAP, ¿verdad? Como todos estos nombres son los que tenemos que actualizar nosotros acá en esta ley. Porque, digamos, el Ministerio Público antes tenía también presente estaban unidos, ¿verdad? Juntos, el Ministerio Público y la Procuraduría Nacional de la Nación, ¿verdad? Pero vemos, pues también que el solicitante, ¿verdad? Hizo en la autorización concesiva, se debe someter a un examen, ¿ves?, de idioma español, de instrucción cívica también, ¿ves? Instrucción cívica, saber algo, ¿verdad? Para ese efecto, el gobernador departamental designará un tribunal examinador compuesto por 3 maestros de educación primaria. O sea, todos los que somos maestros de educación primaria podríamos, en un momento determinado, en nuestra calidad de maestros, ¿verdad?, integrar una terna examinadora. Y hay honorarios, fíjense ustedes. ¿Quiénes devengarán 5 quetzales cada uno por concepto de honorarios? Acuérdense ustedes que es de 1966. Ahora, ni para el transurbano nos alcanzaría, ¿verdad? Pero ahí está, no lo han reformado. Deberán 5 quetzales cada uno por concepto de honorarios que el interesado deberá depositar previamente. El examen de idioma será de carácter práctico, a fin de establecer si la persona entiende, habla y escribe el español. Yo imagino que en los países de habla hispana, pues no hay necesidad, ¿verdad? Cuando las personas son de países donde no se habla español. Y el de instrucción cívica, fíjense, instrucción cívica, versará sobre geografía, debemos conocer el territorio. Nosotros pues obviamente lo conocemos, ¿verdad? Pero las personas también deben saber dónde están, pues, cuántos departamentos son, hacia dónde quedan, dónde van, ciudades importantes, cabeceras departamentales, todo eso, ¿verdad? Entonces, geografía e historia elementales de Centroamérica, ¿ven? Centroamérica. Y conocimiento general de la Constitución de la República. Yo me atrevería a decir, jóvenes, que más de algunos universitarios no ganarían este examen, fíjense. Me he topado con unas personas que saber cómo llegan a la universidad. Entonces, este es mucho conocimiento, ¿verdad? Y pues se llega pues a la ceremonia, ¿verdad? Y terminó el ceremonial descrito en el artículo anterior, en el artículo 37, ahí está el ceremonial. Se suscribe el acta, se entrega un certificado de nacionalidad y
una nota dirigida al RENAP a efecto de que se proceda a la inscripción del caso, ¿verdad? Dicha oficina razonará el certificado y lo deberá al titular una vez hecha la inscripción. Naturalización declaratoria. La naturalización declaratoria se adquiere en virtud de los establecidos en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 7 de la Constitución. Hay que ir a ver ese artículo, y ver esos incisos como puntos de referencia, no como ley vigente. Solo para ver qué era, ¿verdad? Y eso nos va a aclarar muchas cosas. Los extranjeros que deseen obtener deberán solicitarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es diferente. Salvo lo dispuesto en el artículo 10, bueno, hay que ya lo leímos, ¿verdad? En la naturalización por matrimonio, es una naturalización declaratoria por matrimonio, deberá establecerse la supervivencia del otro cónyuge y la vigencia del vínculo. Eso es lo que, solo eso se comprueba, ¿verdad? Que está vivo y que continúan casados, ¿verdad? Disposiciones comunes a ambas naturalizaciones, artículo 51. No se considerará naturalización ni podrá reconocerse como guatemaltecos naturalizados a nacionales de un país que se encuentren en guerra con Guatemala, ni a personas de otra nacionalidad que formen o hubieran formado parte de ejércitos de un país con el que la República se encuentre o se hubiera encontrado en guerra. A ellos no. Sin perjuicio de la renuncia que prescribe el artículo 8 de la Constitución, la Constitución del 66, cuando se estime conveniente podrá requerirse prueba de que el solicitante conforme a la ley de su país pierde la nacionalidad de origen, si renunció a otra nacionalidad, o cualquiera otra que tuviere. La naturalización guatemalteca se pierde por causas de pérdida de nacionalidad que establece el artículo 9 de la Constitución. Vamos a hacer otra Constitución y él nos va a decir cuáles son y nos va a aclarar mucho esto. Transcurrido 4 años desde que el guatemalteco naturalizado se hubiera ausentado de la República, procede a declarar la pérdida de nacionalidad, salvo casos siguientes, ¿verdad? Y aquí dicen que casos no se pierden, aunque se ausenten 4 años, ¿verdad? Tiene autorización o circunstancias, ¿verdad? Y puede prorrogarse esa ausencia, etcétera. Y cuando se revoca la naturalización, ¿verdad? Dice, cuando naturalizado participe en actividades contra la seguridad interior del Estado, si el naturalizado invoque soberanía extranjera frente a guatemalteca, cuando el naturalizado se negara injustificadamente a servir a Guatemala, cuando resultare que la persona tenía antecedentes graves, etcétera. Naturalización por matrimonio, por nulidad o insuficiencia del matrimonio, cuando se establece que a la fecha de presentarse la solicitud de naturalización ya existía demanda de divorcio. Fíjense, tuvieron bastantes casos, ¿verdad? Y dice por fraude en materia de nacionalidad. ¿Verdad? Y el fraude, pues, está también contemplado aquí en Guatemala. Pero antes dice, contra las resoluciones en que se declare la pérdida de naturalización, o sea, revocada, cabrá los recursos legales. Se puede recurrir, ¿va? En materia administrativa. Allá vamos al contencioso. Como ven, ahí se va ampliando, ¿va? ¿Cómo se va ampliando? Comete fraude en materia de nacionalidad el guatemalteco natural que se inscribiere como extranjero en cualquier registro oficial de la República o inscribiere a sus hijos guatemaltecos que sean menores de edad. El guatemalteco natural que, teniendo domicilio en la República, comparece como extranjero en documento auténtico o instrumento público o hiciere comparecer a sus hijos menores de edad que sean guatemaltecos. El guatemalteco de origen que, habiéndose naturalizado en país extranjero, adquiere domicilio en la República en conformidad con la ley y no lo declare ante Ministerio de Relaciones. Así continúan todas las cuestiones, son 7, ¿verdad? Situaciones, regularmente 6 porque está uno derogado, ¿verdad? Por artículo 3 del decreto 86-96 del Código de la República, lo derogó. Las personas que cometen cualquiera de las infracciones, ¿verdad? Transgresiones enumeradas en el artículo anterior, incurren por cada vez que haya fraude, ¿verdad? En una multa de 500 a 5,000 quetzales. Ahora no se mira mucho, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando esa ley existían
salarios de 30 quetzales mensuales. Imagínense, 30 quetzales. Un quetzal diario era bien buen salario. Un quetzal diario. Y están multando con 500 a 5,000. Es una cantidad grandísima de dinero, ¿verdad? Ahora, pues, creo que ustedes lo tienen ya en el monedero. Pero en aquel tiempo sí era dinero, ¿verdad? Miren cuántos salarios implicaba. 500, digamos 5,000. 5,000 era un premio de lotería. Era un premio respetable de lotería. 5,000 quetzales. Entonces sí, era bastante fuerte. Ahora pues no tenemos esa situación. Dice disposiciones relativas al orden internacional. Eso es importante, ¿verdad? Los tratados y convenios internacionales sobre nacionalidad ratificados por Guatemala y vigentes tendrán la fuerza que se deriva del artículo 144 Constitución. La anterior, no es la actual, porque la actual habla sobre nacionalidad, ¿verdad? No concuerda. Salvo la mayor, que el artículo 6 de la misma reconoce a los bilaterales y multilaterales centroamericanos. De ahí reconocía, ¿verdad? Pero ahora vamos al artículo de la Constitución, dice los, ¿verdad? Tratados y convenios, en materia de derechos humanos prevalecen, es otro. El domicilio internacional de los extranjeros en una república solamente se podrá aprobar para los efectos de esta ley con certificación del acta de suscripción al registro civil, o sea, RENAP, ¿verdad? Como extranjeros domiciliados. Solo así, con certificación como extranjero domiciliado, para guatemaltecos y personas que tengan expectativa de nacionalidad bueno. El ánimo de permanecer se presume por la residencia en el país durante un año continuo, dice el artículo 71. Para los efectos de esta ley, la nacionalidad extranjera se acreditará con certificado ad hoc, expedido por el representante diplomático o consular de carrera del respectivo país en Guatemala. Con eso es suficiente. El cual no requerirá legalización, pero sí traducción en su caso, ¿verdad? O cuando no hubiere representante diplomático ni consular, podrá aceptarse otra prueba documental, incluso el pasaporte. Miren, hay otra forma de cómo probarlo. Y otra situación, en todo caso podrá requerirse el certificado reciente expedido por la autoridad central competente del país respectivo, debidamente legalizado si se estime conveniente. Se puede probar de muchas formas. Dice 74, para los efectos de la nacionalidad guatemalteca, la mayoría de edad será en todo caso la que establece la ley de Guatemala, aunque la persona tenga su domicilio en país que la fije a otra edad. Aquí es una cuestión muy especial, porque nos está hablando de el domicilio, y aquí ya no respeta el domicilio el derecho internacional. ¿Se dan cuenta? Porque estamos hablando de temas de nacionalidad. Y pierde lo que es el estatuto personal, ¿verdad? Que tenía con relación a la edad, ¿verdad? Con relación a la capacidad. El artículo 74 de la Ley de Nacionalidad. Y también nos habla de las personas jurídicas colectivas en el artículo 76. Son guatemaltecas las personas jurídicas, así le llamaban antes, las personas jurídicas, constituidas bajo la ley de la República. Estos son los guatemaltecos. Ahí se les acredita la nacionalidad. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es la ley de nacionalidad, ven que es bastante amplia, muy completa, ¿verdad? Muy, muy completa. Y entonces viene lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Como ven, ese es otro tema, ¿verdad? Ya vimos la nacionalidad. Bueno, entonces en la ciudadanía, la ciudadanía y la nacionalidad tienen diferencias, ¿verdad? La ciudadanía se adquiere a un determinado tiempo, regularmente a la mayoría de edad. Y la ciudadanía nos introduce a la sociedad política. Es constitutiva de Estado. La nacionalidad, esa se adquiere desde el nacimiento, ¿verdad? No se requiere un lapso de tiempo, ¿verdad? E introduce a la sociedad civil. Se opone a lo extranjero. Es fuente de derechos y obligaciones, ¿verdad?
¿Qué derechos otorga la ciudadanía? ¿Verdad? Derecho a votar, ya vimos, ¿verdad? Los derechos políticos que vimos anteriormente, derecho a ser electo, derecho a empleo público, derecho a iniciativa de ley, derecho a petición política, ya vimos también, derecho a reunión política también, derecho de asociarse con fines políticos. Pero fíjese que también nos otorga, eso sí lo apunté yo posteriormente, que nos otorga también derechos sociales especiales. Sociales. Podemos ver en el derecho al trabajo. Integrar el comité ejecutivo del sindicato. ¿Qué dice el artículo 223 del Código de Trabajo? El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por esas reglas. Literal B. Sus miembros deben, es imperativo, deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa. Aquí ya tenemos algo especial, ¿verdad? La nacionalidad nos otorga ese privilegio, ese derecho. Pero también podemos relacionarlo con el artículo 212, siempre del Código de Trabajo, que dice: todo trabajador que tenga 14 años o más, ¿verdad? Pero puede ingresar a un sindicato, hablando de los menores de edad, ¿verdad? Puede ingresar a un sindicato. Pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo ni consejo consultivo. Como ven, este es un atributo también de la ciudadanía. Están hablando de mayores de edad, ¿verdad? Y guatemaltecos. En primer lugar, de guatemaltecos. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ya vemos que tienen limitación los menores de edad. Entonces, es un derecho social especial el que nos da la ciudadanía. Integrar comité ejecutivo. Porque como vimos, los guatemaltecos menores de edad no pueden, ¿verdad? Entonces, para el tema de la condición jurídica de los extranjeros, ya vimos pues que es uno de los 3 temas o problemas fundamentales que atiende el derecho internacional privado. En primer lugar, la nacionalidad. En segundo lugar, la condición jurídica de los extranjeros. Y en tercer lugar, la más amplia aplicación de leyes en el espacio. Son los 3 temas. En relación a estos 3 temas, gira, ¿verdad? Todo el derecho internacional privado. ¿Y por qué es importante la condición jurídica de los extranjeros? Porque vamos a ver qué derechos les vamos a reconocer, qué derechos puede exigir, ¿no? Y qué obligaciones se le pueden imponer, qué limitaciones tiene su ejercicio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante determinar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es extranjero? Dice, extranjero es toda persona que reside en un estado que no es el de su origen. También lo definimos como aquella persona que, conservándose súbdito de un estado, reside en otro. Aquí en esta definición que nos dio el doctor Larios, yo veo una falencia, porque no es solo los que residen, no son solo los residentes, es cualquier persona que pertenezca a otro estado. Porque si fueran solo los que residen, ¿qué pasaría con los turistas? Los turistas no serían extranjeros. ¿Qué pasaría con las personas que van de paso? Entonces, toda persona que se encuentre en el territorio nacional, ¿verdad? Y que no es el de su origen. O toda persona que se encuentre en el territorio y se conserva súbdito de otro estado. Ahí sí, ¿verdad? Pero no hablemos de residencia, porque no solo los residentes son extranjeros. Cualquier persona, ¿va?, no nacida en el territorio nacional y que no sea hijo de padre o madre de guatemalteco. Bueno, vamos a terminar este tema en la clase posterior, pero por favor les dejo esta tarea. Código de migración. El Código de migración es lo que contiene básicamente la condición jurídica de los extranjeros, se ven mucho, ¿verdad? Su estatus migratorio.
y está contenido en el decreto 44-2016 del Congreso de la República. Esta ley consagra básicamente el derecho de locomoción, contenido en el artículo 26 de la Constitución. Entonces, por favor, lo quieren y ponerle una leída, una revisada, ¿verdad? Para cuando ya en la otra clase ya ustedes lo conozcan. Pues si no hay alguna duda, compañeros, yo procedería a retirarme agradeciéndoles el favor de su atención. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Entonces, con permiso de ustedes, me retiro, compañeros, y pasen feliz fin de semana. Muchas gracias. Se cuidan.